Hola a todos. Bajo nuestros pies se esconde un mundo inmenso desconocido para la mayoría de personas. Cuevas gigantescas, túneles inundados, minas abandonadas y pasadizos subterráneos creados tanto por la naturaleza como por el ser humano. Ponte cómodo. Off she goes. Wait, I'm not ready. Es hora de adentrarnos en lo desconocido. Holy moly. Cuanto más se adentra una persona en las profundidades de la Tierra, más sorpresas le esperan. La persona en este video decidió explorar por su cuenta una mina abandonada desde hace mucho tiempo en California y no imaginaba que en su interior encontraría al verdadero dueño de ese lugar. Un enorme oso negro eligió este lugar como su guarida. Era principios de octubre, así que lo más probable es que el animal aún no hubiera entrado en hibernación, sino que simplemente estuviera descansando. En esa situación, el silencio era vital para sobrevivir. Si el oso se hubiera despertado y hubiera decidido que la salida estaba bloqueada, podría haber atacado, y esconderse en un túnel tan estrecho es prácticamente imposible. Los espeleólogos saben mejor que nadie que cada centímetro importa y cada decisión puede cambiar tu vida. Este investigador estaba explorando los túneles de la cueva Sims en Alabama y decidió explorar un pasadizo estrecho al que nadie había entrado antes. This is good old solid rock here. All right. Oh yeah. Oh, you see how tight it was on my shirt. Naglingkod. Mura siya ka ng scale ba, no? Ay, kuha na siya po. Kahoy lang na natapos. A lo largo de millones de años, las cuevas han servido de refugio para los murciélagos. A veces, en su interior se forman colonias de tamaños increíbles con millones de especímenes. Es fácil confundir la entrada a este lugar con una simple madriguera de conejo y pasar de largo sin darle importancia. Oh, wow. Pero basta con bajar unos pocos escalones para ver algo realmente impresionante. Las cuevas de Cainton, en el condado inglés de Shropshire, son una misteriosa gruta artificial excavada en la blanda arenisca roja. Parece un templo subterráneo. Los arcos de piedra, las columnas y los nichos para velas crean una atmósfera totalmente inusual. Algunas leyendas se relacionan este lugar con un santuario secreto de los templarios, mientras que otras sostienen que, en el siglo XVIII, los dueños de la finca construyeron aquí un refugio romántico para encuentros secretos. Look at that, Finn. Oh, that's check that. Through there, look. Yeah. Stop! Don't stop! Go! Come through! We'll record you. go. Don't stop! Go! You can do it! Oh, yeah! Go!
Esta no es una extraña ilusión óptica. El buzo realmente está nadando entre dos mundos. Este asombroso efecto lo crea la haloclina, una capa de agua con propiedades inusuales. En las cuevas inundadas aparece donde los manantiales subterráneos de agua dulce se encuentran con el agua de mar. El agua dulce más ligera permanece arriba, mientras que el agua salada más densa desciende hacia abajo. Entre ambas se forma una capa invisible que refracta la luz y cambia por completo la percepción del espacio. No es casualidad que a esta parte de la cueva la hayan apodado el sándwich de piedra. Se encuentra en el manantial Jug Hole en Florida y es tan estrecha que el buzo queda literalmente atrapado entre dos losas de piedra. En los puntos más angostos, incluso tiene que quitarse los tanques y empujarlos por delante suyo. En las cuevas se pueden encontrar pozos verticales increíblemente profundos, formados por el agua a lo largo de miles de años. Can you see the bottom? I cannot see the bottom. Ready? Let's hope there's no wombats down there. Off she goes. Wait, I'm not ready. Holy moly. Aras niye با این فیلم بگیری؟ París tiene la reputación de ser la ciudad más romántica del mundo. Pero pocos saben que, en las profundidades de sus acogedoras calles, se esconde un laberinto de túneles fríos y oscuros donde descansan los restos de más de 6 millones de personas. Estamos hablando de las catacumbas de París, el osario subterráneo más grande del mundo. Su historia se remonta a la época de la antigua Roma, cuando aquí se extraía piedra caliza y yeso. A lo largo de los siglos, la extensión de los túneles llegó a los 300 kilómetros. El recorrido turístico discurre aproximadamente a una profundidad de 20 metros. Aquí, durante todo el año, la temperatura se mantiene en torno a los 14 grados, con alta humedad y silencio absoluto. Pero solo se puede ver alrededor del 1% de las catacumbas. En el resto de los túneles es muy fácil perderse. A todo aquel que se atreva a bajar aquí le recibe la famosa frase: «Alto, aquí comienza el reino de la muerte». Este Serapeum, un antiguo templo subterráneo dedicado al dios Serapis, fue descubierto en las arenas cercanas a la localidad egipcia de Saqqara a mediados del siglo XIX. Desde entonces, este lugar es considerado uno de los hallazgos más misteriosos del antiguo Egipto. Llaman especialmente la atención los 24 sarcófagos gigantes de granito, construidos con una precisión increíble. Se cree que los antiguos egipcios enterraban en ellos a los toros sagrados Apis. Sin embargo, cuando los arqueólogos abrieron estas cajas de piedra, muchas de ellas estaban vacías. Pero la pregunta principal sigue siendo objeto de debate. ¿Cómo pudieron los egipcios, hace miles de años, fabricar, transportar e instalar dentro de un complejo subterráneo enormes sarcófagos de granito si cada uno pesa decenas de toneladas? En una cueva de la Sierra Jura de Suabia, un espeleólogo experimentado se topó con un pasadizo tan estrecho que incluso tuvo que quitarse el casco para poder pasar. Die Geburt. Ja, dass die Beine richtig reinkriegen.
Bucear en el cenote Angelita en México es una experiencia que no se compara con nada. En sus profundidades, los buzos se enfrentan no solo al haloclino, que cambia por completo la percepción del espacio, sino también a nubes de niebla titilantes que surgen debido a la acumulación de sulfuro de hidrógeno. Todo esto crea una atmósfera extraterrestre. Y a este cuadro surrealista se suma un bosque submarino a 60 metros de profundidad. En realidad se trata de restos de árboles que se han conservado durante cientos de años, gracias a la composición especial del agua. On the stone. This is a bit... Normalmente, esto solo se ve en las películas. Un chico caminaba por la selva del norte de Tailandia y, de repente, se topó con un templo budista abandonado, escondido dentro de una cueva. It's amazing. This is crazy. I see the guts. I'm helping myself with the iPhone light. Un ejemplo increíble de cómo los pueblos del pasado aprovecharon las características de la naturaleza para crear una ciudad en el interior de la tierra. Bajo una pequeña ciudad en el centro de Turquía se esconde Derinkuyu, un antiguo complejo subterráneo que no se descubrió hasta mediados del siglo XX. Se encuentra en la región histórica de Capadocia, donde se construyeron refugios subterráneos similares a lo largo de muchos siglos, comenzando en el segundo milenio antes de nuestra era. Derinkuyu se adentra aproximadamente a 85 metros de profundidad y constituye una verdadera ciudad de múltiples niveles. Aquí había viviendas, templos, almacenes, establos y un complejo sistema de ventilación. Según algunas estimaciones, esta ciudad podía albergar a decenas de miles de personas en caso de peligro. Y lo más sorprendente es que, a la fecha, solo se ha explorado una pequeña parte de Derinkuyu. El resto de los túneles aún permanecen ocultos en la oscuridad, recordándonos cuán fantásticas eran las habilidades de ingeniería de la gente del pasado. Hoy en día se pueden encontrar estatuas de Cristo bajo el agua en distintos rincones del mundo, pero una de las primeras es el Cristo del Abismo. Se instaló en 1954 cerca de Génova, en Italia. La escultura se colocó a una profundidad de unos 17 metros para honrar la memoria de Dario Gonzatti, el primer buceador italiano que perdió la vida durante una inmersión. Los fortines costeros no son solo construcciones de concreto junto al mar. Son mini fortalezas inexpugnables, creadas para defender la costa contra barcos, desembarcos e incluso ejércitos enteros. En el extremo oriente de Rusia, en las costas de la isla Ruski, se encuentra una construcción que parece de otro mundo, una fortaleza de concreto que parece estar suspendida sobre el precipicio. En la década de 1930, este fortín pasó a formar parte de las fortificaciones defensivas de la ciudad de Vladivostok. Los ingenieros literalmente lo construyeron dentro de la roca. En su interior hay cazamatas de combate, un pasadizo subterráneo y 4 troneras para ametralladoras. Desde allí, los soldados podían controlar un tramo de la costa, bajo la protección segura del concreto y la roca. Este lugar parece construido por los arquitectos de la antigüedad. En la isla deshabitada de Staffa, frente a la costa occidental de Escocia, se encuentra la Gruta de Fingal. Su enorme entrada en forma de arco recuerda a una catedral gótica, y la bóveda de 20 metros en su interior crea una acústica única, por lo que se la conoce como la Cueva de la Melodía.
Pero lo más sorprendente de esta cueva marina de 113 metros de largo son sus paredes. Están formadas por columnas de basalto perfectamente lisas, en su mayoría de 6 caras. Estas sorprendentes formaciones son vestigios de una antigua historia volcánica. Hace unos 60 millones de años, enormes corrientes de lava se enfriaron aquí de una manera especial, creando gradualmente uno de los paisajes naturales más impresionantes del planeta. Hey, hey, hey! How is the gate? Let me see. Oh, into the glacier! Into the glacier! En esta cueva de hielo se enfrentan dos poderosas fuerzas de la naturaleza. Se trata de un túnel de hielo azul increíblemente pintoresco, oculto en el interior de un enorme glaciar. Las franjas negras en sus paredes no son suciedad, sino capas de ceniza volcánica que quedaron tras antiguas erupciones. El hecho es que este mundo helado se encuentra justo encima de uno de los volcanes más poderosos de Islandia, el Katla, que desde el siglo X ha entrado en erupción 14 veces. La cueva surgió gracias a las aguas de deshielo, que poco a poco se abrieron camino dentro del glaciar, pero está en constante cambio. El hielo se mueve todo el tiempo, por lo que se transforma casi cada año. Y si el Katla vuelve a despertar, el aspecto de todo el glaciar podría cambiar en cuestión de horas. No drinking any red water, okay, though? El ambiente aquí es tan extraño que te sientes como en otro planeta. Dentro de la cueva de Villaluz en México corre un río blanco y ácido. Las paredes están cubiertas de una materia misteriosa y el aire está lleno de gases peligrosos. Incluso la estructura de la cueva no se parece en nada a los sistemas kársticos habituales. A diferencia de otras cuevas, no fue formada por las aguas subterráneas, sino por millones de años de exposición de las rocas al ácido sulfúrico. En lugar de las habituales estalactitas, del techo cuelgan colonias gelatinosas de bacterias que se alimentan de sulfuro de hidrógeno y segregan constantemente gotas de ácido sulfúrico. Y en las paredes se puede tocar la llamada leche de luna, una masa espesa y blanca compuesta por bacterias y cristales microscópicos de calcita. En algún momento la gente incluso la consideraba curativa y la usaba como medicina. Sin embargo, el verdadero peligro es invisible y se esconde en el aire. La concentración de sulfuro de hidrógeno y monóxido de carbono aquí puede aumentar drásticamente en cualquier momento, por lo que los espeleólogos vigilan constantemente las lecturas de los instrumentos y mantienen sus máscaras antigas siempre listas. Las campanas del infierno es un nombre aterrador, pero que encaja a la perfección con estas misteriosas formaciones submarinas. La más grande de ellas recibió el nombre de Big Mama. Esta gigantesca estructura alcanza aproximadamente 4 metros de largo y de ancho. Los buzos descubrieron estas campanas a una profundidad de unos 30 metros en un cenote de la península de Yucatán, en México. Los cenotes son pozos naturales que se formaron en rocas calizas y que a menudo se conectan entre sí mediante un sistema de cuevas. Las campanas del infierno pueden considerarse parientes submarinas de las estalactitas. También son formaciones calcáreas, pero a diferencia de otras formaciones cavernosas, crecen directamente bajo el agua. Los científicos aún no comprenden del todo el mecanismo de su formación.
Para entrar a esta exposición no necesitas un boleto, sino un equipo de buceo. En el fondo del Mar Caribe se encuentra un museo sin paredes, sin cuadros y sin piezas de exposición. Aquí, en lugar de salas, hay un océano y cientos de figuras que poco a poco se van convirtiendo en un arrecife de coral vivo. El Museo Submarino de Cancún, en México, es un proyecto inusual creado no solo por razones artísticas, sino también para proteger la naturaleza. Se construyó para reducir la presión sobre los arrecifes de coral reales, que sufren debido a la enorme cantidad de turistas. La composición principal se llama La Evolución Silenciosa. Cientos de figuras de concreto se instalaron en el fondo marino para que el océano fuera transformando gradualmente su aspecto. En la superficie han aparecido corales, esponjas y otros organismos marinos. Así, el ser humano comienza con el arte y la naturaleza continúa su trabajo creando un ecosistema. Esto solo se puede ver en el volcán Ijen en la isla de Java. De las grietas de las rocas brotan corrientes de gas sulfuroso que, al entrar en contacto con el oxígeno, se encienden y se convierten en ríos de llamas de un azul intenso. Las grandes cuevas son un enorme campo para la investigación y los nuevos descubrimientos, desde la geología hasta la historia de la vida antigua. La cueva de Botovskaya en la taiga siberiana plantea un nuevo enigma para los científicos. En el interior de los laberínticos pasadizos, que se extienden a lo largo de 70 kilómetros, los investigadores descubrieron los restos de decenas de osos prehistóricos. Sin embargo, ¿cómo llegaron estos animales a las profundidades de ese laberinto subterráneo? Sigue siendo un misterio sin resolver. Las cuevas de la provincia china de Jishu constituyen uno de los laberintos kársticos más grandes del planeta. Incluso hoy en día, los investigadores siguen descubriendo nuevos pasadizos subterráneos en esta zona. En medio de los bosques de eucalipto de Australia Occidental se esconde un lugar donde la naturaleza decidió dar rienda suelta a su imaginación. Lake Cave se asemeja a un mágico palacio de piedra, repleto de sorprendentes esculturas creadas por el agua. Aquí se pueden observar estalactitas, estalagmitas y delicados patrones ondulados de calcita en las paredes. Cada gota de agua dejó tras de sí una minúscula capa de minerales, y a lo largo de miles de años se convirtieron en estructuras solidificadas de una belleza asombrosa. La principal atracción de la cueva es una de las formaciones más inusuales del mundo, la enorme mesa colgante, que parece flotar sobre la superficie del lago subterráneo. El agua de los cenotes suele ser tan transparente que parece que los buzos flotan en el aire. Este efecto se debe a la filtración natural. Al pasar a través de las capas de piedra caliza, el agua se purifica y se vuelve cristalina. En los valles de Yorkshire, en Inglaterra, hay una entrada a un reino subterráneo.
Rotten Pot parece una grieta gigante en la tierra, en la que desaparece un pequeño arroyo, pero esconde mucho más. Tras descender por un pozo de unos 70 metros de profundidad, los espeleólogos entran a un sistema de cuevas de 27 kilómetros de extensión, que el agua ha ido creando a lo largo de millones de años. Así se ven estas cápsulas del tiempo abandonadas, donde aún se conserva la atmósfera de una época pasada. En las profundidades de la Tierra, en Alemania Oriental, aún se esconden búnkeres que se construyeron como centros de mando de reserva en caso de un conflicto global. Su magnitud sigue siendo impresionante incluso hoy en día. En esta área de 870 metros cuadrados había salas de comunicaciones, sistemas de ventilación, suministro de energía autónomo y todo lo necesario para operar en condiciones de aislamiento total. The experience. Oh, it was absolutely terrifying. You don't like that? Hasta la década de 1930, la mina Pandora en el norte de Gales bullía de actividad. Allí se extraían plomo y zinc. En el interior de la montaña se construyeron kilómetros de túneles, sistemas de agua, vías de transporte y toda una infraestructura industrial. Hoy en día, este lugar se ha convertido en un sorprendente santuario subterráneo, donde los investigadores pueden observar tanto artefactos de la época victoriana como extraños habitantes del mundo subterráneo. Por ejemplo, aquí habitan enormes colonias de bacterias que han colonizado este espacio que alguna vez fue creado por el hombre. Look at this. Brother? Yeah. If it is, that's the sound of God. We're on our way out. Bajo la tierra, no muy lejos de la ciudad polaca de Mieczysz, se encuentra un laberinto militar subterráneo. Decenas de kilómetros de túneles, búnkeres y estructuras ocultas fueron construidos por Alemania incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, pero siguen impresionando hasta el día de hoy.